mi gente, estamos listos ya en la mañana de hoy y estamos listos para recibir. Recuerde, darle like al contenido. Ya está con nosotros Efraín Ruiz está aquí con nosotros en esta mañana para poder compartir con él, hablar y conocer más de este joven. Así que muy buenos días, Efraín, ¿cómo tú estás? Buenos días, Lemuel. Un placer estar aquí compartiendo junto a usted en este tiempo, en Gozando en la Mañana. De verdad agradecido por la oportunidad. No, qué bueno que estás con nosotros. Estoy escuchando ya algunas cosas de tu ministerio, de tu vida, y de verdad que estamos súper contentos de tenerte en esta mañana. Hoy, ¿verdad? Queremos platicar contigo, más que nada, ¿verdad? De tu testimonio, de tu vida, y que la gente que está conectada con nosotros pueda conocer un poco más de ti, ¿verdad? Como persona. Quiero saludar a Joana Abreu conectada con nosotros, Alex Roque, Waymaker Valencia desde Colombia, Marta Sánchez, Giseli, por aquí se conecta Ruth Román, que pone por ahí la cita bíblica que dimos en esta mañana, Stephanie Javier también conectada con nosotros, Rolando Gómez conectado con nosotros, toda la gente que se sigue conectando. Ya usted sabe, hermano, dele like al contenido en esta mañana. Ya está con nosotros este joven que hemos invitado en la mañana de hoy para compartir con él de la bendición, de conocer, ¿verdad? Su testimonio, su vida, lo que Dios ha hecho a través de verdad, de su palabra en tu vida. Así que, Efraín, quisiera comenzar, ¿verdad? Más bien por el principio. ¿Quién es Efraín Ruiz? Pues mira, Efraín Ruiz es un joven que llegó a los caminos del Señor ya para eso del 2013. Empecé en esto de la música, en el ámbito de la música secular. No fue hasta mis 24, 25 años que tengo ese encuentro con el Señor y hago ese cambio en mi vida. De ahí en adelante, 2016, lanzamos nuestro primer sencillo para el Señor. Hubo una transición porque de verdad no veía cómo iba a entrar en el ámbito urbano a ser de bendición para el cuerpo de Cristo. No, eso no cabía en mi mente por las experiencias pasadas que ya había tenido en el ámbito secular. Y no es hasta el 2018 que recibo la dirección del Señor a que era el vehículo que quería que utilizara para llevar el evangelio a través de este ritmo. Ahí es cuando decidimos meternos de lleno y empezar a hacer música para el Señor. En el 2019 sacamos nuestro primer EP, se llama Todo Te Lo Debo. En el 2024 sacamos el disco Cambios y ahora estamos promocionando nuestro disco, nuestro nuevo sencillo No Seas Bobo. Un resumen ahí poco breve. Ya me diste toda tu vida, ya lo dijiste todo en un minuto, así que yo creo que ya terminamos la entrevista porque hablaste todo en un minuto. Podemos profundizar ahora. No te preocupes, tenemos tiempo, ok, tenemos tiempo, tranquilo. No, Efraín, mira, cuéntame, o sea, vamos por etapas. Quiero ir por etapas para que la gente conozca y, ¿verdad? Porque primero que nada, ¿cómo es tu niñez? ¿De dónde, quiénes son tus papás? ¿Dónde naces? ¿Cómo es tu crianza? ¿Cómo tú puedes definir qué fue tu crianza? ¿De dónde vienes, tus papás? Cuéntame un poco acerca de que naces, dónde te crías. ¿Me puedes hablar acerca de eso? Claro, pues mira, yo soy de Puerto Rico, nazco en un hogar católico, fui criado en lo que es la iglesia católica. Mis papás desde muy temprana edad, eso que yo tenía como 3 años, pues se divorciaron. Me crió mi padrastro, que es quien pues consideramos como que la figura que estuvo ahí dando ese rol de papá, aunque mi papá estaba entre las cosas, porque mi papá en este caso pues fue adicto prácticamente toda la vida, que por eso es que hay esta ruptura en mi hogar debido a que mi papá cae en el mundo de las drogas. Ahí es cuando pues entra este proceso de vivir pues esa experiencia de que veía a mi papá 8 meses, se desaparecía 1 año, volví y lo veía, y fue en este tipo de crianza, pero gracias al Señor tuve una familia que siempre estuvo ahí. Mi mamá me enseñó a
a conocer a mi papá como que tenía una enfermedad, no presentármelo como que era una persona mala, porque realmente no la considero así. Hoy por hoy está quitado de todo lo que tiene que ver con ese ámbito de las drogas y pues tenemos una relación, hablamos. El Señor se ha encargado de acomodar todo eso, pero sí, básicamente mi niñez fue ese trasfondo. Tu mamá te cuidó de no ver a tu papá. Me llama la atención y me parece que es bien importante señalar esto porque hay gente que van a ver este contenido quizás más adelante y esto es muy bonito porque obviamente tu papá tenía una situación en la cual Yeah. son muchas las personas en el mundo, son muchos en el mundo que tienen ese tipo de ataduras, o sea, que caen en esas ataduras. Lamentablemente, sabemos que el enemigo vino para matar, hurtar y para destruir. Así es. Y que tu mamá no fomentara en ti que lo vieras como alguien que había que despreciar, como alguien que estaba sumido en algo que es una cadena, que ella no te quería quizás tampoco ver a ti, que te involucraras mucho para cuidarte a ti. ¿Me puedes hablar un poco acerca de eso? Porque lo mencionaste, cómo tú ves a tu papá como una persona que está atravesando por un proceso de enfermedad. Pues debido a como mi mamá es como digo yo, mi superhéroe, mi mujer maravilla, debido pues, a como vi que se manejó y hoy como papá puedo entender las cosas que hizo para cuidar mi corazón y guardar quizás de guardar un resentimiento. So, pues mi mamá siempre me decía como que pues él tenía su situación, su enfermedad, su vicio y me enseñó, él nos ama, siempre nos inculcaba, nos hablaba bien de él, nunca nos habló mal. En el caso de la manutención nunca se tomó eso porque entendía en qué lugar estaba mi papá y pues, o sea, eso lo consumía y ella se encargó desde muy temprana edad de enseñarnos eso, de trabajar con nosotros. Muchas veces recuerdo que papi decía, mira, voy a ir a buscarlo y uno con esa emoción de niño pues se quedaba y en esos momentos difíciles pues mi mamá es muy sabia y en esos momentos pues nos sentaba y nos explicaba. Nunca nos habló con tapujos, siempre nos habló con la verdad y yo creo que esa fue la clave de una crianza para no guardar un resentimiento hacia mi papá y hoy poder tener esa buena relación con él. Eh, ¿Tienes más hermanos? Sí, éramos tres, actualmente vivos, habemos dos, mi hermana y yo, que somos del mismo papá. El menor de nosotros, pues ya no está con nosotros. Ah, bendito, lo lamento. Este, Vienes obviamente en lo que se conoce como, ¿verdad? Un hogar reconstruido en donde tu mamá rehace, ¿verdad?, su vida para poder seguir hacia adelante, cuidando de ustedes como hijos, darle lo mejor, todo lo más que, ¿verdad?, puede una madre no hacer. Llega una figura nueva a tu casa, él se convierte obviamente en esa persona que viene a ayudarnos en la figura, no sustituye a tu papá, pero hace la figura de un padre dentro de un hogar para ayudar. ¿Cómo llega entonces? Porque me dices que eran católicos, ustedes eran católicos, que ustedes vienen del catolicismo, pero ¿cómo se da esa transición? ¿En qué momento se da esa transición en la familia o se da primero en quién para que llegue a la familia? Pues mira, en mi caso yo hice lo que fue la comunión, la confirmación, como hasta los 15 años estuve envuelto en lo que era la juventud y todo de la Iglesia Católica. Ya luego de esto, pues hay un retiro total de lo que es mío con la iglesia per se, porque entro en el ámbito de la música, ahí es que descubro que me gusta componer, ahí es que entro en el ambiente de la música y totalmente pues me enfoqué en ir detrás de mis sueños, dejé a Dios a un lado y entré en otros ámbitos de mi vida. De paso, creo ahí luego más en mi adultez, ya eso de los 18, 19 años, entro en la santería, en la palería y de ahí Dios me rescata. Fue un proceso que creo que el mismo ambiente de darle la espalda al Señor en ese momento, pues me llevó a abrir otras puertas y pues, gracias al Señor hoy estamos en este lado. Ahora es más curioso todavía, ahora es más curioso, o sea, caes en el lodo cenagoso, caes pero bien profundo, porque entras en la santería, entras en el ocultismo. ¿Cómo fue ese encuentro
tuyo con el Señor? ¿Cómo es que Dios te saca de ahí? ¿Cómo tú reconoces al Señor como tu único y exclusivo Salvador y sales de todo eso? Pues mira, yo creo que ese tiempo que estuve en lo que conocemos como la catequesis, en ese tiempo de la iglesia, yo creo que esa palabra siempre se quedó en mi corazón y ciertamente, pues, aunque le di la espalda al Señor en un momento dado, creo que esas cosas se quedaron como una semilla dentro de mi corazón, porque cuando entro en ese proceso de la santería, pues siempre dentro de, pues, a mí me llevan a eso en el engaño, porque hacen las sincronizaciones de la Virgen, que es algo que vengo viendo normal, porque me crié en la iglesia católica, de orarle a la Virgen, etcétera, a los santos, y me hacen las sincronizaciones con eso. Ahí es como que hago un macheo y como que voy viendo, bueno, esto es parecido a lo que me enseñaron de chiquito en cierto modo, y entro en ese ámbito. Conocemos hoy que el único camino y el único intermediario entre Dios y el hombre es nuestro Salvador Jesús, pero en ese momento, pues, lo veíamos como quizás emisarios que nosotros le orábamos y llevaban el mensaje al Señor, y así es que me hacen la sincronización. Pues ciertamente cuando estoy en el ámbito de la música, pues sabemos que es un ambiente cargado, un ambiente pesado, y muchas de estas personas pues entran a este tipo de religión. Es cuando doy ese paso a eso y abro esas puertas en mi vida a lo que es la santería. Cuando el Señor empieza a tratar conmigo nuevamente, yo creo que desde muy temprano cuando empecé, el Señor se encargó de ir dejando mensajes, pero ciertamente estábamos ciegos, estábamos con los ojos vendados, y no es hasta la muerte de mi hermano que yo tengo mi primer golpe fuerte y tengo esa primera conversación real con el Señor, en donde yo pude arrodillarme y decir: Señor, si tú eres ciertamente de verdad y tú existes, yo necesito que tú me muestres qué pasó con mi hermano. ¿Qué pasa con eso? Cuando yo le pongo ese reto al Señor en esa conversación, el Señor me muestra un sueño y literal me pasó la película de lo que vivió mi hermano. Cuando yo confirmo con una persona lo que pasó, pues ese es mi primer trato con el Señor. Fue un trato donde yo, de verdad, ¿qué pasó aquí? Yo le pedí y me respondió. Y ahí es donde empiezo a tener mi lucha entre lo que estaba haciendo versus lo que estoy conociendo ahora y esa interacción. Y son los primeros pasos que empiezo a dar en pos del Señor. ¿Hubo alguien que te ayudara en ese proceso? ¿Hubo una persona que fuera quizás el que te comienza a guiar para salir de donde tú estabas y convertirte al Evangelio? Pues mira, en ese momento había un compañero de trabajo, se llama Onofre, si me está viendo, saludo, hace tiempo no lo veo, una persona ya mayor, que me invitaba mucho a la iglesia cuando sabía que yo estaba en ese ambiente, y cuando pasó lo de mi hermano, como era parte de donde vivíamos, pues conocía la situación y estaba como que constantemente invitándome a la iglesia. En un momento dado yo le digo: mira, Onofre, voy a ir, pero voy a ir y ya, o sea, no me vuelva a invitar, voy a ir por cumplir contigo. Y ese día cuando fui por complacerlo a él supuestamente, pues el Señor tuvo un trato muy lindo conmigo, y ahí es donde despierta de paso. Ese mismo día que fui a la iglesia, llegué a mi casa y todas esas cosas de santería las cogí, las guardé y las boté en un río. O sea, ese mismo día yo salí de todo porque la experiencia fue tan fuerte, tan linda, tan gratificante, que yo dije: nada, yo quiero esto. Y de ahí en adelante es que empiezo yo a buscar iglesia, a visitar, a irme enfocando en eso, pero esa fue la pieza que Dios utilizó para mostrarme su amor verdaderamente. Dices que entras, obviamente, como un joven, atraído por la música del tiempo, ¿no? que vives, que es la música urbana, el rap, el reggaetón. Entras a formar parte de ser compositor, de trabajar. ¿Cómo te inicias en ese mundo y cómo es la transición entonces? ¿Qué te inspira a salir de un mundo en donde obviamente hay muchos famosos en la música del momento, en donde están los individuos que están haciendo números, que están haciendo fama? ¿Cómo luchando con todas esas cosas sales? ¿Cómo te inicias y cómo sales? Pues mira, me inicio temprano en la música porque tengo un amigo de crianza en ese tiempo que empezó a hacer pistas.
y empezó a involucrarse en esto de la música. Y tengo otro amigo también que crece conmigo que también compone y escribe. Y en lo que fue la high school, más bien ese tiempo de high school, ahí como que habíamos varios que cantábamos y empezamos haciendo canciones, tirándonos uno al otro, etcétera. Y así fue como que empezamos a darnos a reconocer de esa manera. Ya cuando vemos que nos gusta, que lo estamos haciendo bien, que le está empezando a gustar a las personas, es cuando quizás empezamos a meternos más de lleno en hacer producciones. En aquel tiempo lo hacíamos mucho, grabábamos discos, los repartíamos entre los conocidos, era la manera de difundirlo, porque no existía YouTube todavía para esa época. Y ya luego tengo un contrato que firmo, y en ese contrato, por una que siempre yo digo en este momento de mi vida, yo digo que eso fue Dios, porque cuando entró ese contrato, pues empezamos bien, empezamos a grabar música, pero hubo unas situaciones que llevaron a que ese contrato quedara nulo. Pero en ese contrato yo estoy 5 años que no puedo hacer nada porque estoy firmado con una disquera. Y en ese lapso, pues ahí conozco a quien fue mi dúo en la música secular. Y cuando salgo del contrato, comienzo nuevamente a dar esos primeros pasos. Y cuando al fin se me están dando los featuring con personas que ya estaban sonando mucho aquí en la isla, ahí es donde me pasa lo de mi hermano. Y es donde Dios pega a tener los tratos conmigo. Y yo aún estoy y digo, no voy a cantar más. No vas a cantar más secular, te quitas de la música. ¿Y cómo entonces te entras en un proceso en donde te vas fortaleciendo espiritualmente? ¿Y cómo entonces, qué te motiva entonces a entrar a hacer ministerio, ¿no? Con la música que a ti te gusta. Pues mira, siempre cuando llego a la música y salgo de la secular y entro a la iglesia, yo no veía cómo yo podía utilizar esto para bendecir. De verdad, de lo que yo venía de vivir, el desorden que uno vive en ese mundo, pues realmente no veía cómo podía sincronizar. Yo entro en un proceso de desaprender, porque es cuando consigo iglesia por primera vez, empiezo a leer la palabra, empiezo a aprender cómo piensa el Señor con la lectura de la palabra, y empiezo a desaprender todo lo negativo que yo había aprendido. Fue un proceso de, como decimos, desintoxicación para mí. En ese lapso de 2013 a 2016, yo no hice nada ministerialmente. O sea, yo no veía cómo machar esto, pero en el 2016 hago un tema, pero fue como un sencillo, como agradecimiento, que todo obra para bien, se llama ese tema, está en YouTube, lo pueden buscar. Y es el primer sencillo que hago junto a un compañero de colega que sirve en ministerio también, y él es la persona que me dice, vamos a hacer este feat, y yo lo hago como por complacerlo, pero todavía como que no veía. En el 2017-2018, por ahí, entre finales 2017-2018, Dios me trae una palabra a través de un profeta. Y cuando Dios me habla de la palabra, lo interesante de todo esto, de cómo yo sé que es Dios, es que me habla del proceso que yo viví con mi papá. Me habla del proceso cuando yo viví a mi papá en los procesos de Hogares Crea, en los procesos de Metadona, y Dios me trae la sincronización de que el ministerio que yo voy a empezar a trabajar para él iba a ser como ese proceso de desintoxicación y traer esos jóvenes de la calle a que luego pudieran tener una relación cercana con Dios, y me lo trae como por etapas. Sabemos que el que es adicto pues no puede romper el vicio de momento porque pues se puede morir, tiene muchas situaciones, vómitos, entre otras cosas. Ahora bien, ¿qué pasa? Dios me lo trae como eso mismo. Cuando me habla, me dice, míralo como el proceso que vivió tu papá. Y esta persona no conoce a mi papá, esta persona no conoce quién soy yo desde mi infancia. O cuando Dios me habla de esa manera a través de ese profeta, yo entiendo que es Dios el que quiere que haga, y es cuando empezamos, pues vamos a coquetear, empiezo a hacer los primeros temas, me meto a componer de nuevo, que de paso, dato curioso, en ese tiempo del 2013 a 2016, yo no podía coger un lápiz. Había intentado ponerme a escribir poemas porque siempre me gusta, no me salía nada. No es hasta luego que recibo esa palabra que como que pegan a fluir las ideas y pego a componer, y volvió como que el don a resurgir, porque pensaba que como que ya había pausado. Y interesante que luego de eso, pues de esa confrontación con el Señor, pues empieza a fluir nuevamente el don que Dios había depositado en mí.
Wow, wow, poderoso. Oye, quiero saludar por aquí a Giselle. ¿Conoces a Giselle Carrillo? Yo soy la jefa. En Colombia, no sé si está en Bogotá, porque esa se pasa montada en aviones casi toda la semana, pero saludos a Giselle que está conectada con Sí. nosotros. Saludos a Lili Burgos que está conectada. Betsaida Marcial conectada en Orlando, Florida, conectada con nosotros. Rolando Gómez pone por ahí el emoji de la fuerza. Giseli Lamarche, Julio Albarrán también conectado con nosotros. Bueno, todos los que están ahí conectados, recuerden siempre darle like al contenido en la mañana de hoy. Dale like para que el algoritmo siga corriendo y que más personas puedan ver este contenido y disfrutar de este testimonio. Estamos hoy con nuestro querido amigo que viene a compartir su testimonio. Efraín Ruiz está compartiendo su testimonio con nosotros en la mañana de hoy. Efraín, obviamente eres el primero que llega al Evangelio en tu casa. ¿Cómo se da? ¿Qué continúa haciendo el Señor con tu familia? ¿Qué ha hecho más en tu familia? Pues mira, después de eso, pues ya, pues como te comenté, hay ese proceso y ahí es cuando empiezo yo a desaprender y aprender. Y pues hay un cierto, como decimos, choque en un principio, porque pues muchas veces creemos que el que tú seas católico o yo sea evangélico nos desvincula totalmente de Dios y realmente, o sea, creemos en el mismo Dios, que las cosas no se trabajen de la misma manera porque hay unas cosas que se abren puertas, etcétera, pues yo lo entiendo, pero entre un proceso de tener que enseñar y de tener que a veces hasta sentarme con mi mamá y decir, mami, en el caso de mis hijos, por ejemplo, yo estoy tratando de educar a mis hijos en esta área, mami, esto por favor, respétamelo, estos temas si tú crees de esta manera, y pues ese proceso se ha dado, pero para la gloria del Señor, actualmente no están en la iglesia evangélica, pero está más de lleno en la iglesia católica, la veo más buscando una relación. He tenido esa conversación de decirle, mami, no hay necesidad de orarle a una virgen, mami, tienes la oportunidad de hablarle directamente a través de Jesús, él es el camino, la verdad y la vida, el único mediador entre Dios y el hombre. Y hemos tenido esa experiencia, pero creo que todavía el Señor está trabajando en esa etapa, en la de esto, pero sí hemos tenido la oportunidad, ellos se han hecho parte de mis ministerios, de las cosas que he hecho, los he invitado y han ido. Mi padrastro aceptó al Señor en una reunión de caballeros que lo invité. Ha sido de esa manera. Yo creo que todavía seguimos trabajando, seguimos mostrando con testimonio, no solamente con lo que decimos, sino cómo vivimos, y Dios va a hacer su obra tarde o temprano. Así es. Y lo importante es eso, en el proceso, ¿verdad? Dios hace como Él quiere y para que se cumpla, ¿verdad? La palabra del Señor. Dios tiene propósitos, Dios tiene planes. Lo importante es no desesperarnos. Y obviamente tú, tu familia, tu esposa son el testimonio de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? A través de tu vida, que va a seguir marcando la vida de ellos, y tarde que temprano sabemos, ¿verdad? Que esa palabra no va a retornar atrás vacía y tú vas a haber realizado eso. Mira, saludos por aquí, dice Giselle, saludos desde Bogotá, aquí sentada con mi papá en la sala de la casa viéndoles. Saludos de él también y abrazos para los dos. Bueno, un saludo al papá de Giselle, el pastor, un hombre de Dios poderoso. Tuve la oportunidad de conocerlo, compartir con él varios días cuando estuve en Bogotá. Así que un abrazo para el general, es un general del Evangelio. Así que un abrazo grande para él y para toda la familia de Giselle Carrillo. Qué bueno que están ahí. Efraín, háblame ahora un poquito acerca de, obviamente, tu ministerio. Estás trabajando en la música. ¿Quién se convierte quizás, ¿verdad? Que tú puedas decir en una inspiración dentro de la música, dentro del género? Quizás algunos de esos ministerios que tú has visto, los cuales quizás han sido de inspiración para tu vida o quizás no tan conocidos, pero ¿verdad? Que han sido de inspiración dentro de tu ministerio. Pues mira, yo creo que sin duda, yo creo que Redimido ha sido uno de los que uno ve y dice, quiero emular lo que esa persona hace.
Él sin duda en un tiempo en mi vida fue alguien que me ayudó a entender esa conexión de la que te hablaba en cuanto a la música secular versus la música cristiana urbana. Y creo que fue de los primeros que empecé a consumir cuando hago esa transición. Y ciertamente al notar que edificaba mi vida de una manera brutal, por ejemplo, él tiene un tema que se llama creo que en mi vida, mi fe, no estoy, pero él habla de su testimonio. Y ese tema, cada vez que yo lo escuchaba comenzando en la iglesia, me hacía llorar porque me veía en él, porque en mi caso mi papá fue el adicto, pero cuando él habla de que él era adicto, pues fue una cosa que como que conecté y me hacía llorar cada vez que lo escuchaba. Eso cuando yo pego a ver y a conocer, mira, sí, o sea, se puede ministrar a través de esto. Creo que fue la persona que Dios utilizó para mostrarme eso. De ahí en adelante, pues mis pastores, mi esposa ha sido una persona que me ha ayudado a ser mejor hombre, me ha ayudado a crecer. Dios lo ha utilizado para eso. De paso, creo que lo más importante en este tiempo ha sido el poder tener una relación estable al fin en mi vida. O sea, luego de tantos desamores, tantas situaciones, hoy poder decirle al público, llevo 10 años con mi esposa de novio, 9 de casado, tengo mis hijas conmigo, las puedo criar, cuando mis primeros 2 hijos no pude hacerlo. Creo que eso es lo que Dios ha trabajado y está trabajando para que vean los cambios, como estábamos hablando de mi familia, de lo que Dios hace en las vidas y cómo transforma lo negativo en cosas positivas. Eso es, saludos a la pastora Ivette Pulido en Barranquilla, Colombia, conectada con nosotros. Mira, parte de estos testimonios, y yo quiero aprovechar, ¿verdad? Porque dentro de la iglesia se han desarrollado algunas barreras culturales, porque son más culturales. Así es. Por ejemplo, Puerto Rico tiene sus barreras culturales, México tiene sus barreras culturales, Colombia tiene sus barreras, y así muchos países van a desarrollan barreras culturales. ¿A qué yo me refiero con las barreras culturales? Yo me refiero a que, por ejemplo, en México hay una música que para ellos es la original, ¿no? Quizás la ranchera, y quizás las iglesias se levantaron con la ranchera. Cuando empezó la música banda, la música en México, eso creó revolución en el mundo secular, pero cuando entra a la iglesia, no podían aceptar que eso entrara a la iglesia. En la iglesia para los años 70, 80, pues la música era la de cuerdas que se utilizaban en la iglesia, los coritos, pero cuando se convierte en un Richie Ray o un Bobby Cruz, cuando comienza la salsa a entrar en donde estos salseros comienzan a hacer música cristiana, las iglesias crearon, no, eso es música del diablo, eso no es la música de la iglesia. O sea, crearon barreras culturales, estableciendo que la música se tenía que identificar de una manera dentro de la iglesia y no podíamos saltar de ahí jamás. Cuando, por ejemplo, yo tuve aquí el viernes pasado a Edwin Cotto. Edwin Cotto, no sé si tú lo conoces, pero Edwin Cotto es uno de los ministerios musicales de Puerto Rico, que es el primero que cruza la barrera de salir también en la música de cuerda, la música solemne dentro de la iglesia, a meter el rock en la música cristiana. O sea, y el rock, tú sabes que eso era en los Estados Unidos, la música de los hippies, barreras culturales. Y entonces se crean esos estigmas, esas barreras dentro de la iglesia, y comenzamos a ver, obviamente, cómo se comenzó a hacer juicio, ¿no? Y cómo comenzaron a privar a muchos jóvenes que no escucharan la música, que no se fueran por aquí, que no se fueran por allá, que no hicieran esto, que no hicieran. O sea, los querían mantener aprisionados dentro de la iglesia, mientras que la juventud en el mundo, pues disfrutando, gozando con su música, que hace daño, pero no había la alternativa para la iglesia, lo que se llama el vehículo, que es la música, pudiera tener el mensaje. ¿Y por qué digo todo esto? Porque, por ejemplo, tú fuiste influenciado en esas etapas por un redimido que a través de su música ministró tu corazón, y que ahora Dios te está utilizando a ti
con esa música para tú influenciar a las nuevas generaciones y los jovencitos que se están levantando, porque tenemos en la música secular hoy, por ejemplo, y no quiero sonar a que solamente el género urbano, porque lamentablemente estoy escuchando en otros géneros que ya se está metiendo la pornografía dentro de la música. O sea, antes tú podías escuchar una canción que hablaba, pero era un tono, ¿verdad? Y pues tú llegabas a tus conclusiones, pero no era gráfico el contenido. Sí. Era algo pues que era un poco sutil en la música secular, pero ahora es gráfico, ahora lo tenemos en todos los géneros. Empezó con el género de la música urbana, que ese es súper gráfico, o sea, eso es pornográfico, las canciones son pornográficas. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos son los individuos que más venden, o sea, son los más pegados. Es lo que la juventud tiene como referencia y lo que más se riega, o sea, que está llegando a través de las diferentes plataformas. ¿Por qué yo negarle a mi hijo? ¿Por qué yo cerrarle las puertas a jóvenes que Dios ha llenado su corazón con una palabra y que están solamente utilizando el vehículo de lo que es esa música para llevar el mensaje? Aquí está, mis hermanos, el resultado de un joven que atraído que fue parte de la música secular, que en sus inicios fue hasta compositor, que estuvo hundido en la santería, en todas esas cosas de ocultismo, en donde Dios lo rescata, Dios lo saca, y que a través de la misma música que él hacía antes sin contenido y sin sentido, hoy Dios lo ha levantado para, a través de ese vehículo que es la música urbana, llevar el contenido de la palabra del Señor. Así que yo creo que esto es importante que lo señalemos, es importante que nosotros creamos conciencia, porque tenemos ministros, tenemos jóvenes que Dios ha dotado con un talento especial, en la cual están llegando a millones de jóvenes hoy en día con la palabra poderosa del Evangelio de Jesucristo. Y yo creo que si en algo sirve este programa hoy, es para que los padres, los pastores que ven este programa y que de alguna manera escuchan, ¿verdad? Lo que está contenido en este testimonio, es que abramos nuestros corazones para quitar esas barreras culturales y no señalar a jóvenes que se están levantando con el deseo de llevar la palabra del Señor, y que demos oportunidad, porque nuestros jóvenes se nos están perdiendo, porque usted los priva y lo que estás haciendo es creando esa rebeldía de que como en la iglesia no me dejan, pues me voy, y los perdemos. Entonces creo que esto es bien importante, el que lo analicemos, el que se concientice y que evaluemos, ¿verdad? Esas cosas que, más allá de unirnos y de lograr que el evangelio avance, podemos nosotros estar llevando el que las vidas no se acerquen al Señor y que podamos rescatar más familias. Así que, Efraín, yo quiero agradecer tu visita aquí a nuestro programa en el día de hoy, y yo quiero invitar a la gente, Efraín, a que cómo la gente puede conocer más de tu ministerio. Pues mira, en las redes sociales me pueden conseguir como Official Efraín Ruiz, en Facebook, TikTok, Instagram, Official Efraín Ruiz, oficial con doble F, Efraín Ruiz, en todas las plataformas digitales como Efraín Ruiz, y agradecido, Lemuel, por la oportunidad de poder compartir este tiempo de bendición junto a usted. ¿Tienes tu canal también en YouTube? En YouTube sí, aparecemos como Official Efraín Ruiz, ahí está. Aquí está, mire, Efraín Ruiz, usted va a YouTube, escribe Efraín Ruiz y va a ver aquí la foto, mira. Y esto es bien fácil, y yo, mira, aquí usted le da a suscribirse, busca la campanita y le da, para que ya todo el contenido que hay en la página usted lo reciba. Estás promocionando y ahí está el tema, no seas bobo. No seas bobo. ¿A quién tú le dices eso, Efraín?
No seas bobo es un término como decir no seas terco, no seas tonto. Y lo utilizo para llamar a toda la audiencia que escucha este público a que conozca que a la manera de Dios es el mejor negocio que podemos hacer. Es una invitación juvenil que estoy haciendo a los jóvenes hablando su idioma para que puedan entender el mensaje que queremos llevarle a través de la música. Eso es, mire, así que mire, no sea bobo, vaya y busque la música y póngasela a su hijo. No seas bobo, suscríbete al canal, activa la campanita como le vuelve a decir. Exacto, mire como yo lo hice, ya estamos ahí. Así que mira, aquí está la música de Efraín Ruiz. Va a haber muchos temas que tiene ahí para que usted pueda conocer más de la música de él. Ya unos cuantos años en el ministerio. Así que mire, hay contenido aquí para que también usted comparta con sus hijos, con sus nietos y que escuchen música que edifica su vida. Así es que Efraín Ruiz en YouTube, ahí usted mire, va, entra y cuando le sacan los anuncios no le dé skip para que mire, algo le llegue a este muchacho para que siga haciendo más música y contenido. Así que vaya, apoye el talento joven, los ministerios de la casa. Así es que siga por ahí. Saluditos por aquí al evangelista José García, que está conectado con nosotros desde aquí arribita, al norte de nosotros. Está Ocala, desde Ocala, Florida. Así que saluditos al evangelista José García, conectado ahí. Efraín, quiero agradecerte. Se nos acabó el tiempo. Esperamos cuando tengas otro estreno. Ya Giselle me dejará saber que esa es la jefa, la que trabaja todo el mercadeo. Nos va a dejar saber. Ya próximamente vamos a estar a través de varias emisoras en diferentes estados. Vamos a estar aquí en Orlando, Florida, en Texas. El contenido del programa ya se sigue expandiendo a través de varias emisoras, también digitales en toda Latinoamérica. Así que cuando vuelva vamos a seguir, estamos creciendo, pero estamos contentos de tenerte con nosotros en esta edición. Esto queda, mi hermano, aquí en la plataforma también, que usted lo puede volver a revisitar el contenido para que disfrute de este testimonio. Efraín, Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo. Gracias a ti, Lemuel. Un abrazo, bendiciones. Eso es. Bueno, ya usted sabe, gozando en la mañana con nuestro invitado especial, Efraín Ruiz.